Los ecos de las elecciones del 28 de mayo se colaban esta semana en el Pleno de las Cortes. Todos los grupos se han posicionado ya también para las generales del 23 de julio. Las Cortes piden al Ministerio de Justicia una salida a la parálisis que viven los juzgados por la huelga de los funcionarios. El PSOE aseguraba que el Gobierno iba a sentarse a hablar con ellos cuando se convocaron las elecciones generales. El Pleno pide al Ministerio del Interior que cesen los traslados de presos del País Vasco a cárceles de Castilla y León. Vox denuncia que se han incrementado las agresiones por el traslado de los internos más conflictivos. 100 escolares de toda la comunidad han presentado esta semana sus compromisos por un mundo más sostenible, una educación de calidad y por la igualdad de género. El proyecto Abraza tus valores de aldeas infantiles cumplía este año su 25 edición. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestras Cortes. Vuelve la actividad parlamentaria tras las elecciones del 28 de mayo, unos comicios a los que seguirán otros de carácter general en un mes y medio. Unos y otros tenían su eco en el Pleno de esta semana. La resaca electoral del 28M se colaba en el Pleno. A partir del 23 de julio ya no va a tener que pedir usted nada a Sánchez. Y ha perdido 5 años, se acabó su tiempo. Señor Tudanca, es una lástima. Que pase buen verano, por si no vuelve. Muchas gracias. Cuidado con las especies invasoras y las malas hierbas, porque acaban dañando el ecosistema y sobre todo a quienes viven en el mismo sitio, señor Mañueco. Y en los pasillos. Que quien quisiera que gobernara solo el Partido Popular, que votara el Partido Popular. Estaba claro en cada mitin que hemos dado en Castilla y León y en el resto de España. Vox advertía a los populares que dependen de ellos tras los resultados del domingo y sin tiempo para digerir esos resultados, este anuncio. Los comicios se celebrarán el domingo 23 de julio. Activaba de nuevo la campaña para el 23 de julio. El mandato es hasta marzo del 2026. Descartando también una convocatoria autonómica. PP y PSOE se cruzan ya mensajes. Que se nos juzgue por los hechos, no por lo que dicen unos o por lo que dicen otros. Y se atisba una campaña aún más dura. Vamos a pedir la confianza con una sonrisa. Pero si hay que bajar al barro, se baja. Si hay que responder a los bulos, se responde. Y por cierto, aprovecho para decirle al señor Mañueco que nos vemos después de las vacaciones en las Cortes de Castilla y León. Comicios en los que no estará Ciudadanos. Un partido político o se presenta a las elecciones o se disuelve. Pero lo que no puede hacer es hibernar, es un concepto novedoso en política, para poder aguantar los recursos. Y en los que Podemos está obligado a entenderse con Sumar. Lo que toca ahora mismo es la unidad, que es lo más importante, que es lo crucial y que es además lo que está anhelando y esperando el conjunto de la ciudadanía progresista. Unas generales donde también concurrirán UPL, Soria Ya y Por Ávila. Sí que es verdad que el proyecto de Por Ávila está creciendo, que la abulense cada vez cree más y confía más en este proyecto y con esa humildad nos vamos a presentar. Creemos que hay trenes que pasan solamente una vez y bueno, este puede ser uno de ellos, no nos arrepintamos. Nos va a obligar a hacer un esfuerzo importante en ambos campos. Para intentar jugar el papel que ha jugado ya Teruel existe en esta legislatura. Al margen de las elecciones, las medidas a poner en marcha para hacer frente a la sequía centraban la sesión de control al presidente de la Junta. El PSOE insiste en reclamar a la Junta ayudas propias, además de las que ya ha puesto el Gobierno central. La Junta asegura que trabaja con el sector para habilitarlas. ¿Y qué ha hecho usted aparte de estar al lado de la gente del campo? Absolutamente nada, no les ha dado una sola ayuda, señor Mañueco. Hace más de un mes ya las organizaciones profesionales agrarias le requirieron ayuda, le pidieron ayuda, que tomara medidas. Ayudas que ya han sido dadas al sector. ¿Sabes por quién? Pues por Pedro Sánchez, para variar. 64,6 millones de euros en ayudas directas para la gente del vacuno, del ovino y del caprino, de carne y de leche, para los avicultores. Ha reducido a la mitad las ayudas a los agricultores y ganaderos de Castilla y León con respecto a otras comunidades autónomas. Hay quien dice que es por pura discriminación partidista. Yo prefiero pensar que es simplemente una chapuza. Usted dice que es que nos han agraviado porque no hay afección alta, sino afección media. Y si es así, dando 500 millones de euros, usted que no ha dado nada, que es afección nula de la sequía o trabajo nulo de la Junta de Castilla y León. Nosotros hacemos una apuesta fuerte por las inversiones en la modernización de regadíos y también por nuevos regadíos, 56 millones de euros. Me gustaría que, aparte de que los fondos europeos se utilicen para digitalizar
cómo se controla el agua se pudiera utilizar para la modernización y también para la construcción de nuevos regadíos. Venían de una situación muy delicada que la actual sequía ha convertido en crítica. Muchas explotaciones están literalmente sobreviviendo a duras penas. Otras comunidades autónomas han decidido, en el ámbito de sus capacidades y competencias, abordar este serio problema con ayudas directas a través de planes autonómicos. La Junta de Castilla y León establecerá medidas complementarias y extraordinarias, principalmente con líneas dirigidas a facilitar la financiación al sector agrario, así como incrementar la dotación de seguros agrarios y otras medidas directas que en los próximos días se concretarán. Y como cada sesión plenaria, la Sanidad monopolizó la mayoría de las preguntas. Entre ellas, el PSOE cuestionaba que no se hayan cubierto todas las plazas de médicos residentes de la comunidad. Dice que es un fracaso y que las plazas de Castilla y León no son atractivas. El consejero de Sanidad asegura que no es el salario el motivo por el que algunas plazas quedan sin cubrir y cargaba contra el ministro de Sanidad por haber asegurado que se cubrirían todas. ¿Por qué, a pesar de ofrecer el 100% de las plazas ofertadas y aprobadas por el Gobierno de España, se han quedado 40 sin cubrir? Su también compañero, el señor Miñones, en un alarde de desconocimiento del problema y de ignorancia oceánica de la sanidad, tanto en el Consejo Interterritorial como en la Comisión de Sanidad del Congreso, profetizó que se iban a cubrir todas las plazas de medicinas de familia este año, por no bajar la nota de corte. Vaya ojo. Eso es lo que tiene el disfrutar de 5 ministros de Sanidad en 5 años. Creemos que o se potencia la atención primaria o este problema lo seguiremos padeciendo año tras año. Esa es nuestra interpretación. Le invito a que analice por qué Miranda de Ebro solo ha cubierto el 18% de las plazas, Ponferrada el 22% y Soria el 40%. 3 zonas muy diferentes con un denominador común. Y no me diga lo del salario, porque el salario es el mismo en toda Castilla y León. Por cierto, como usted sabe, superior al de Madrid, que ha cubierto el 100% de las plazas. Sobre el retraso en la aplicación del nuevo contrato de transporte sanitario, Sanidad insiste en que tiene que cumplir la ley que permite una prórroga, pero que ya hay 5 provincias en las que se ha puesto en marcha o lo hará en los próximos días. Vázquez aseguró que antes de que acabe este año podrían estar operativos además los vuelos nocturnos interhospitalarios. La parálisis que sufre la justicia por las jornadas de huelga que se suceden desde hace semanas llegaba también al Pleno. Todos los grupos reclaman al Ministerio de Justicia una salida. Partido Socialista y Unidas Podemos se abstenían. Cientos de vistas se suspenden cada día en Castilla y León por la huelga de justicia que afecta ahora a los funcionarios, el 93% de los trabajadores del sector. Cada día que un juzgado de primera instancia no celebra vistas, hay alguien que no se puede divorciar, hay alguien que no puede conseguir que se produzca el desahucio de un inquilino que no le paga. Las Cortes respaldaban esta semana sus reivindicaciones sin ningún voto en contra. No es de recibo ese agravio comparativo entre letrados de la Administración de Justicia, jueces y fiscales, en los que se negocia, y ahora con los funcionarios de justicia, en los que no se negocia absolutamente nada desde el 24 de abril, con una marginación y un desprecio absoluto hacia los funcionarios de justicia. Una huelga de 45.000 funcionarios que afecta a 5 millones de actos procedimentales y a 20.000 juicios cada día, y que ha sido provocada por la acción chapucera y despótica del Gobierno de España. De visitas, custodias que pudieran verse afectadas o en el caso de litigios entre inquilinos, arrendatarios, entre muchos de los ejemplos que pueden ser paralizados en un juzgado por todas estas situaciones. El Partido Socialista asegura que las negociaciones con los funcionarios iban a iniciarse cuando se convocaron las elecciones generales. No se puede seguir con las negociaciones, dado que sus reivindicaciones salariales y laborales estaban vinculadas a esa ley. Van a tener la suerte que a partir del 23 de julio, una vez que se celebren las elecciones y Pedro Sánchez vuelva a ser el presidente del Gobierno, les atenderemos en sus reivindicaciones. Ciudadanos respaldaba la propuesta, pero reclamaba también compromiso al Partido Popular para que se desarrolle la carrera profesional y se apruebe un proyecto de eficiencia organizativa. Espero que, aparte de hacer estas PNLs, en el programa electoral, ¿verdad?, lleven ustedes una propuesta, si no se lo han dejado resuelto. En un debate donde PP y PSOE se reprocharon la situación actual de la justicia. Los ciudadanos españoles, los castellanos y leoneses, no confíen en la justicia, porque están viendo cómo sus procedimientos se están dilatando durante años, que en temas penales, cuando finaliza la fase de instrucción,
tardan más de 2 años en señalar la vista de juicio oral. Vamos a recordar qué hicieron ustedes con la justicia cuando ustedes gobernaban. Fíjese, yo de lo último que me acuerdo fue del tasazo judicial de Gallardón. Todos los grupos votaban a favor, salvo PSOE y Unidas Podemos, que se abstenían. Las prisiones de Dueñas en Palencia y Topas en Salamanca ocupan el 5º y 6º lugar de las cárceles españolas con más agresiones, aunque el último episodio en la comunidad se vivía en la cárcel leonesa de Mansilla de las Mulas hace apenas un mes, cuando 40 internos retuvieron durante 1 hora a su directora y agredieron a uno de los trabajadores. La situación de las cárceles de Castilla y León centraba una proposición de Vox que denuncia que el País Vasco está trasladando a sus presos más conflictivos a las cárceles de la comunidad. Vox denuncia que el País Vasco está haciendo hueco en sus cárceles a presos de ETA y trasladando a sus internos más conflictivos a cárceles de Castilla y León, como la de Dueñas. Porque las agresiones graves a funcionarios de prisiones de nuestra región por parte de los reclusos se han quintuplicado solo en los 2 últimos años, del 2021 al 2022, pasando de 9 agresiones en el 2021 a 45 en el 2022. Y carga contra el Gobierno central por esta, dice, deuda política. Esto únicamente responde a los peajes que ha tenido que pagar Pedro Sánchez a cambio de los apoyos de PNV y de Bildu para mantenerse en la Moncloa. El PSOE niega que los traslados se estén produciendo solo en las cárceles de Castilla y León y lo atribuye a una falta de plazas en la comunidad vecina. En el País Vasco existe una falta clarísima de plazas debido a que las infraestructuras penitenciarias en 2 de sus 3 centros penitenciarios son antiguas y con muy poca capacidad operativa. Y votaba en contra de la proposición junto con Unidas Podemos. El resto de los grupos de la oposición se abstenía, reconociendo el incremento de las agresiones. Los pasados meses de octubre y noviembre, según los sindicatos y trabajadores, fueron terribles. Han remarcado los representantes de los trabajadores. Las agresiones más leves, que no requieren atención médica o baja, no están recogidas en el listado, si no, el número de agresiones sería mucho mayor. También votaba a favor el Partido Popular, que le recordaba además al ministro del Interior compromisos pendientes con la comunidad. Diciembre del año 2022. Vamos a empezar junio y el módulo de Salamanca del Hospital de Salamanca sigue cerrado a cal y canto por la falta de trabajo del ministro Grande Marlaska. Señorías, hay presos de primera y de segunda para algún gobierno. Ya lo ha dicho su presidente, ¿verdad?, que prefiere al PNV que a Vox. No vaya a ser, señores del Partido Popular, que esto tengan cuidado con lo que votan. Un voto a favor que el portavoz de Ciudadanos cree podría pasarle factura tras las elecciones del 23 de julio. Al Pleno llegaba también una iniciativa que sus señorías habían debatido en más de una ocasión. El Partido Socialista insiste en que se abran los comedores escolares en verano para atender a los niños en riesgo de pobreza. El Partido Popular recuerda que su modelo es el de la atención integral. El PSOE apelaba a las cifras de riesgo de pobreza para insistir en su propuesta de apertura de comedores escolares también en verano. Según los últimos datos de los que disponemos, el 28,7% de los menores de nuestra tierra se encuentran en riesgo de exclusión social, de pobreza, es decir, 3 de cada 10 niños y niñas de Castilla y de León. Fíjense si esto es urgente. El hambre, señora Rojo, no entiende de vacaciones. Una proposición que respaldaba el Grupo Mixto y el de UPL Soria Ya. En España, las ayudas que existen hoy en día para asistir al comedor escolar no cubren las necesidades de todos los menores que requieren este servicio. Se calcula que solo alcanza al 11,2% de los niños y niñas de educación obligatoria. ¿Para qué sirve la política? ¿Para qué sirven los gobiernos si ustedes no protegen a las personas, si ustedes no protegen en este caso a los niños y especialmente a los niños más vulnerables? El Partido Popular defiende que su modelo es otro. Su planteamiento es radicalmente erróneo desde el momento en que plantean que la respuesta del problema se tiene que dar durante un periodo concreto de tiempo, el verano. La respuesta integral que se debe dar y que se está dando no se limita al verano y a los días laborales, ni siquiera a una sola comida al día. Tiene que ser y es un modelo permanente que debe cubrir las necesidades de la familia los 365 días del año. Y Vox ponía en contexto las cifras de pobreza. Lo que convenientemente se les ha olvidado indicar es que es una de
de las regiones de España con mejor dato en este mismo informe. Porque, por lo visto, a nivel nacional, la media es del 33%, el dato de Castilla-La Mancha es del 33,2%, el de Valencia del 37,7%, el de Extremadura del 38,5%. Argumentos insuficientes para los socialistas. Por unanimidad, todos los grupos reclamaban al Ministerio de Transporte que realice un estudio para ver la viabilidad de transformar en autovía la Nacional 234 entre la localidad zaragozana de Daroca hasta Burgos. La iniciativa de Soria ya remarcaba la necesidad de esta infraestructura para vertebrar el territorio, no por una rentabilidad económica de volumen de tráfico, pero sí por una rentabilidad social. Es una infraestructura necesaria para completar la vertebración del norte peninsular y del sistema ibérico, con el este peninsular y el litoral mediterráneo. Además, está afectada por una fuerte carencia de infraestructuras el territorio que atraviesa, que acentúa el problema de severa despoblación. Es determinante para las empresas contar con una buena accesibilidad por carretera, lo mismo que para atraer industria, generar empleo estable y de calidad y fijar población. Hablamos de una vía de unos 482 kilómetros de longitud que fue durante muchos años uno de los ejes vertebradores de nuestra región, junto a la Nacional 330. Se trata de una vía esencial, pues conecta Burgos con Soria. Es una vía por la que transitan vehículos pesados, existiendo núcleos de población cercanos, una importante industria maderera. Falta un segundo punto en el que se manifestara claramente el firme compromiso por parte de la Junta de Castilla y León de colaborar económicamente con esta vía de alta capacidad, igual que se comprometió Mañueco en la campaña electoral. Nuestra red de carreteras representa el 16% del total de la red autonómica de España, con una media de 1.250 kilómetros por provincia. La política de la Junta de Castilla y León en materia de carreteras está dirigida a atender las necesidades de aquellas vías de su titularidad. Proteger todo el patrimonio de la comunidad se hace una tarea imposible. Así de tajante se mostraba esta semana el consejero de Cultura ante la interpelación de Soria Ya para agilizar la declaración de bienes de interés cultural. Gonzalo Santonja informó al Pleno del robo del retablo en la iglesia de la Barbolla, uno de los municipios de Castilla y León despoblados. Hay un problema que rebasa a la Consejería de Cultura, que rebasa al Ministerio de Cultura y que nos rebasa a todos. El patrimonio en España, el patrimonio histórico-artístico es inmenso. España es una potencia de primer orden en materia histórica cultural y los recursos son absolutamente insuficientes. No podemos sentarnos cruzados de brazos alegando que tenemos un patrimonio muy cuantioso y que no podemos llegar a todos los sitios. Esa no puede ser la solución. Como vuelvo a insistir, coja el toro por los cuernos, señor Santonja, y comience con la iglesia de San Bartolomé de la Barbolla para dar un ejemplo, insistiendo con la diócesis de Osma-Soria. 18.000 escolares de la comunidad de entre 4 y 12 años han participado en la iniciativa de Aldeas Infantiles Diputados por un Día, que este año cumplía su 25 edición. En su representación, 100 escolares presentaron en este hemiciclo sus compromisos para hacer un mundo más sostenible, para conseguir una educación de más calidad y para preservar la igualdad de género. Como auténticos procuradores por un día, incluso algunos se pusieron corbata, los alumnos reflexionaron sobre su responsabilidad. De nosotros dicen que somos las generaciones futuras, pero también debemos educar a las generaciones pasadas, nuestros padres, tíos, abuelos. E interpelaron a sus compañeros a ser parte activa. Que no nos quedemos callados, ya que nos puede pasar algo así a lo largo de nuestra vida. Llevaban semanas preparando sus discursos cargados de argumentos. Si no cuidamos el medio ambiente, podría ser lo peor de lo peor. En Guardo este año solo ha habido una nevada grande y si comparamos con otros años, no ha sido un invierno frío. Argumentos que acompañaron cada uno con 2 compromisos de por vida para lograr una educación de más calidad donde el bullying no exista. Respetar a los compañeros y sus ritmos de aprendizajes. No burlarnos de ellos. A lo que nos comprometemos es a nombrar mediadores de patio, para que durante el recreo ningún niña o niño esté solo ni esté triste. Para conseguir que la igualdad de género sea una realidad,
Nos comprometemos a respetar las decisiones de las demás personas sobre su cuerpo, su ropa y su forma de vida. ODS5. Nos comprometemos a denunciar los casos de acoso, sexismo, agresión y maltrato que veamos. Nos comprometemos a no decir mentiras de ningún sexo para no generar odio. Por ejemplo, no vamos a decir todas las niñas del mundo son unas lloronas, ni vamos a decir todos los niños nunca lloran. Y para proteger el medio ambiente. Nos comprometemos a ponernos en acción para cuidar nuestro planeta y hacer del mundo un lugar mucho mejor. Nos comprometemos a no dejar la llave abierta del agua cuando nos duchamos o lavamos los dientes y las manos. Usar medios de transporte sostenibles. Ir en bici o andando cuando sean distancias cortas. 18.800 escolares de la comunidad han participado en la elaboración de estos 16 compromisos que este centenar de alumnos defendieron y votaron, una iniciativa que Aldeas Infantiles lleva 25 años desarrollando para contribuir a la educación en valores de los más pequeños. La principal escuela de valores, sin duda, es la familia, es donde se transmiten lo que después seremos de adultos y donde se viven de manera cotidiana y sin forzar los valores que van fortaleciendo a la persona. Y luego el otro espacio en el que Aldeas Infantiles cree que tiene que trabajarse los valores es en el colegio, ¿no? Porque es un espacio también relacional, donde los niños y las niñas conviven con otros niños, una etapa fundamental para su formación y donde también las relaciones sociales se potencian, ¿no? Entonces, hay muchos valores que tienen que ver, o la mayoría, con las relaciones y el intercambio entre unos y otros, ¿no? Entonces, creemos que es un espacio también para trabajar los valores y para formar a los niños en este programa de valores. Porque realmente cuando un niño o una niña están en el colegio es cuando puede empezar a practicar esos valores, ¿no? Y siempre decimos que los valores son como horizontes de referencia, pero que se pueden practicar en el día a día. Entonces, practicar una educación de calidad implica que en España en concreto, que todos los niños tienen acceso a la educación, tienen que valorar lo que la sociedad les está dando y tienen que ser responsables con su educación y tienen que comprometerse por aprender, por mejorar también como niños y luego como personas, ¿no? Entonces les inculcamos esto. Igualdad de género es lo mismo. En la escuela pueden practicarlo con los niños, con las niñas, con personas diferentes de sus edades y tienen que practicarlo en el colegio. Si lo practican en el colegio, en el campo de deporte, jugando en el tiempo de recreo y participando en las clases y tratando a todos por igual, sin duda eso les va a continuar para cuando sean adultos, ¿no? Y acción con el clima pasa igual, o sea, cuidar el medio ambiente es una cuestión de todos. Cuanto más colegios los trabajen con los niños, más conscientes serán de la importancia de cumplir esos 3 objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Para nosotros que en Castilla y León participen más de 18.000 niños y niñas de primaria, es toda una alegría, ¿no? Hoy les decimos de alguna manera que van a ser procuradores por un día y de alguna manera representan a todos los niños y niñas de Castilla y León. Entonces los niños se ponen la gorra de procuradores aquí, de procuradores por un día, y hablan, explican las reflexiones que han hecho en sus colegios y que han hecho en sus casas y luego votan, y es un ejercicio de participación y un ejercicio democrático que a los niños nunca se les olvida ya, ¿no? Bueno, yo creo que la Agenda 2030 sufrió un parón a raíz de la pandemia y estamos todavía a tiempo, pero hay que tomárselo muy en serio para podernos conseguir los objetivos en el 2030, ¿no? Yo soy siempre optimista por naturaleza, pero sí que entiendo que como los gobiernos no se comprometan seriamente, y las personas, no solamente los gobiernos, ¿no? Porque nosotros como Aldeas Infantiles siempre decimos, no hay que echar la responsabilidad solamente a los gobiernos, ¿no? Los gobiernos tienen que procurar facilitar el que las personas se comprometan con los ODS, pero también es una responsabilidad individual de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, todo lo que cae en el espacio individual es mucho más factible de poder conseguir que cuando tú el problema lo sacas fuera de ti, ¿no? Entonces, es verdad que hace falta un empuje importante para conseguir todos
y especialmente este de medio ambiente, que lamentablemente estamos viendo ya muy de cerca las consecuencias que tiene el no cuidarlo. Con sus reflexiones y sus compromisos nos vamos. Les esperamos con más actualidad parlamentaria el próximo viernes.